¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión, el programa de básquet en el que cada día traemos un nuevo invitado a hablar de esta cuna de talentos que es el baloncesto español. En este caso, bueno, por un lado traemos un compañero periodista deportivo como es Antonio Gil. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y luego por otro lado también, bueno, entre otras cosas, escritor, que hablaremos también de esos libros, artículos y bueno, de temas muy interesantes que estás escribiendo. Y un friki también del baloncesto y del deporte americano en general. Sí. Antes de entrar en estos temas, queríamos pedirte, lo hacemos con todos los invitados, un bravo y un suspenso en el mundo del baloncesto, a quién le damos el punto positivo y a quién le tiramos de las orejas. Yo creo que el suspenso se lo voy a dar a los malos padres, no en casa, sino en las canchas. Yo durante mucho tiempo he entrenado chavales y la verdad es que considero que esos malos padres son una de las peores cosas que tiene el baloncesto en nuestro país, por lo menos, y el positivo se lo voy a dar a justo todo lo contrario, a los jóvenes entrenadores, a los chicos que, bueno, pues que sacrifican sus sábados, sacrifican sus domingos para estar con los chavales, para llevarlos a un sitio a otro, entrenarlos, etcétera, etcétera, y a eso les doy el positivo. Cuéntanos... Bueno, he salido bien del paso ahí, sí, te iba a decir. Cuéntanos un poco cómo te empiezas a enganchar, hablamos del baloncesto, pero también a todos los deportes americanos que te hemos ido siguiendo a lo largo de los años en las redes, los diferentes deportes a los que has estado pegado de una manera u otra. ¿Cómo te entra a ti este gustillo por el deporte americano? Bueno, es un poco historia de abuelo, suena a historia de abuelo que a lo mejor parece que queda muy lejos, ¿no? Pero es real. Yo empecé a ver la NBA coincidiendo con la época de los Lakers y los Celtics, por allá por las finales del 87 y por ahí. Que yo era un crío todavía, tenía nada más que 6 años, pero bueno, mi hermano y yo compartíamos habitación, teníamos una tele pequeñita de estas con antenas que ahora a lo mejor suenan a prehistoria, y ahí veíamos en blanco y negro las finales de Lakers contra Celtics, y ahí veía, bueno, pues a Magic Johnson, a Larry Bird, y empecé a cogerle un poco el gusanillo a la NBA. Y a raíz de eso, pues siempre que iban saliendo cosas en televisión me iba quedando pegado ahí a la pantalla. Un tío mío que tenía Canal Plus me grababa partidos y me los iba pasando más adelante, ¿no? Ya cuando empezaban a emitir programas y cuando empezaban a hacer retransmisiones en directo, etcétera, etcétera. Y de ahí pues di el salto de la NBA al béisbol, del béisbol al fútbol americano y hasta hoy. Y aquí estamos. O sea que realmente, bueno, si siguieses la NBA estás un periodo de año marcado que luego se alarga con el verano y demás, pero estando con todos los deportes americanos al final estás con la ventana de Estados Unidos, sí. Que no paras. Es un ciclo de todo el año, de muchas ojeras y de muchas horas, pero al final, bueno, pues lo que dicen, ¿no? Sarna con gusto, pues es lo que hay, y al final yo creo que también es una cosa que me mantiene activo, ¿no? Al mismo tiempo. Para mí es una gran pasión, pues ya te digo, baloncesto, béisbol, fútbol americano, MMA, etcétera, etcétera. Entonces también es algo que me mantiene, bueno, pues un poco en dinámica constante y que no deja que te aplatanes el tiempo que no hay competición. ¿Y cómo ha sido, bueno, la evolución de tu relación con el baloncesto? ¿Cómo ha ido, bueno, yendo por etapas? También te preguntaré por esa etapa en Estados Unidos, pero ¿cómo ha ido siendo tu evolución de la relación con las canchas y con el baloncesto? Pues yo empecé a jugar al baloncesto muy mayor. Supongo que como casi todo el mundo empiezas en el colegio jugando al fútbol sala, ¿no? Al futbito que decíamos antes, y yo empecé a jugar a baloncesto con 15, 16 años, bastante mayor ya. Los primeros pasos los di en la escuela deportiva del Estudiantes. Me llevaban mis padres los domingos a entrenar allí, a jugar partidos, y después nos daban entradas y podíamos ir a ver al Estudiantes en el Palacio de los Deportes, etcétera, etcétera.
y a raíz de ahí pues ya empecé a cogerle más el gusanillo al básquet. Yo creo también un poco saliendo asqueado de lo que era el fútbol. No lo digo como comparando los dos deportes, ni mucho menos, pero mi relación personal con el fútbol, a medida que iba creciendo, iba siendo cada vez peor por el hecho, bueno, por lo que hablábamos al principio, ¿no? De los padres que piensan que los niños son, te iba a decir Cristiano Ronaldo, pero en aquella época pues sería Iván Zamorano, y le fui cogiendo un poquillo más de gato a lo que era ese deporte y me empecé a decantar por el baloncesto. De ahí, bueno, pues empecé a jugar en diferentes competiciones, en diferentes ligas, y con el tiempo decidí que desde pequeño siempre había querido ser periodista deportivo, que en ese momento mi gran pasión era el baloncesto, y cuando explotó el boom de los blogs, que creo que ya no tienen ni que estar en internet, pues empecé a hacer un blog sobre baloncesto y a dar mis primeros pasos también como cronista, ¿no? de lo que es el deporte de la canasta. Y así poco a poco pues empecé a hacer cada vez más cosas. Empecé a trabajar en Gigantes a media jornada, cuando estaba Paco Torres de director. Él me ofreció la posibilidad de trabajar con la revista a jornada completa, así lo hice. De ahí surgió la posibilidad de ir a Estados Unidos y hacer una especie de corresponsalía para Gigantes en Estados Unidos, en Nueva York. Paco me ayudó muchísimo y con el tema de visados, etcétera, etcétera, y lo hice. De Gigantes pasé a Basket for Us, que es una página web dedicada al mundo de la NBA y al baloncesto americano en general. Cuando aquello fue creciendo, pues empecé a hacer más cosas también. Estuve trabajando en CNN en español en Estados Unidos, estuve trabajando con diferentes medios también de aquí españoles, y ahora, al volver a España, pues he hecho un poco de LeBron James y he vuelto a Gigantes otra vez y he vuelto a los orígenes y dando guerra. Qué bueno. Y háblanos de esa experiencia en Estados Unidos, sobre todo para alguien que iba cogiendo gusto al deporte americano y que al final, quedarte aquí hasta las 3, 4 de la mañana para ver empezar el partido y acabar a las 6, 7 de la mañana y allí verlo por la tarde, supongo que prácticamente era un cambio total. Sí, lo que pasa es que es un arma de doble filo y ahí mucha gente está engañada. Yo dormía menos cuando vivía en Estados Unidos que cuando vivo aquí. Lo que hacía básicamente en Estados Unidos era ir a cubrir los partidos. Vivía en Nueva York, entonces hacía Madison Square Garden y New Jersey cuando los Nets estaban allí. Cuando se mudaron a Brooklyn, pues mucho mejor por distancias, etcétera, etcétera. Y lo que todos pensamos que es ir a las 7, ver el partido y volverte, al final implica ir a las 5 para hacer, por todo lo que te permite la NBA hacer antes de los partidos, de hablar con jugadores, entrar a vestuarios, grabar imágenes. El partido, el postpartido y llegar a casa implicaba enviar vídeos, subir todas las noticias, subir estos vídeos, redes sociales, y al final daban las 6 de la mañana y estabas todavía delante del ordenador, ¿no? Que compañeros míos que trabajaban aquí en Madrid me decían, tío, si es que te vas a dormir cuando todavía nosotros estamos empezando a trabajar, ¿no? Pero bueno, pues es lo que te decía antes al principio, ¿no? Cuando algo te apasiona y te gusta tanto como a mí el deporte en general, pues es algo que haces con gusto. Y la verdad es que personal y profesionalmente la experiencia de estar 5 años y pico en Estados Unidos trabajando y cubriendo los deportes que tanto me gustan, yo creo que es una de las mejores que he tenido en mi vida. Y no sé si ya tenías un vínculo muy fuerte con el deporte americano desde aquí, pero de alguna manera te enganchó más todavía, si se podía, sí, mucho más, claro. tenerlo allí al alcance de la mano, porque ahora con internet llegamos prácticamente a todo, pero hay una diferencia muy grande de tenerlo sí. aquí allí, que lo tienes al alcance de tu mano. Sobre todo que además Nueva York es una ciudad que te permite, tiene un abanico de posibilidades enorme, en todos los aspectos y en el deporte muchísimo, porque ellos tienen dos equipos de cada uno de los deportes. Entonces los días que libraba o los días que a lo mejor tenía partidos tarde, siempre había cosas que hacer, ¿no? Y esa fue una de las suertes que tuve de vivir allí, que al final sí estaba profesionalmente dedicado 80% a lo que era la NBA, pero siempre hacía cosas de béisbol, hacía cosas de fútbol americano. Tuve la posibilidad de ir a institutos, a universidades. Yo recuerdo con muchísimo cariño los partidos que cubrí del equipo de fútbol americano de Army, de la escuela militar, allí en West Point, que para mí fueron también una experiencia increíble, ¿no? Entonces, era como un extra que tenía, aparte del baloncesto, y que a mí también me ha ido haciendo crecer pues, en lo que te decía, ¿no? Tanto en el trabajo como en lo personal.
Y hablamos de esta, bueno, de esta faceta como cronista, pero no sé en qué momento dices, bueno, me queda, a lo mejor me queda corta para contar historias una crónica o lo que puede ser, bueno, una noticia, un reportaje, y quiero hacer algo más grande, una historia más completa, y te lanzas al mundo del libro. Bueno, es un poco la idea de que muchas veces tenemos muchas historias que no contamos, pues, por lo que nos exige el trabajo en sí, ¿no? El día a día te obliga a estar atado a la actualidad muchísimas veces, más sobre todo trabajando en medios web, en los que tienes que contar lo que está pasando en cada momento. Y la idea de escribir un libro es algo que yo llevaba dando vueltas muchísimo tiempo atrás. Antes de ir a vivir a Estados Unidos, durante años estuve aprovechando las vacaciones de verano para ir a Nueva York. Nueva York siempre ha sido una ciudad de la que he estado enamorado, para ir allí a jugar a baloncesto, a participar en los torneos callejeros que se hacen en verano, a conocer jugadores, a hacer fotos. Y entonces empecé durante un tiempo a pensar que todo aquello que yo vivía creía que era algo que a lo mejor era digno de contar, ¿no? Que mucha gente que te conoce te preguntaba y decías, bueno, ¿y por qué si me están preguntando no escribirlo? Entonces empecé a dar vueltas a la idea de escribir un libro sobre baloncesto callejero, que bueno, siempre he pensado que es el baloncesto más apasionante y más desconocido al mismo tiempo, ¿no? Si me preguntas qué prefieres, la NBA o un torneo callejero, te diría que un torneo callejero, aunque mis jefes a lo mejor ahora mismo me quieran despedir, ¿no? Pero la idea era un poco esa, para mí era el baloncesto más real, el baloncesto más puro. Y cuando empecé a dar vueltas a la idea de escribir aquello, coincidió con el verano del lockout del 2011, en el que un montón de jugadores de la NBA iban a Nueva York en verano a jugar en estos torneos, y pensé que era la oportunidad perfecta para contar una historia que tuviera también ese gancho para la gente más desconocedora del baloncesto callejero en sí. Y era el gancho de Kevin Durant, el gancho de Michael Beasley, de Brandon Jennings, de otros jugadores de la NBA que estaban pasando por allí. Escribí mi primer libro, que era El partido que cambió la historia. Engañé a Juan Carlos Rentero, al editor de Ediciones JC, para publicarlo. Después me engañó él a mí para publicar un segundo libro que era sobre la historia de Arvydas Sabonis, el pívot lituano. Y como no hay dos sin tres, pues le volví a engañar yo más adelante, y estas navidades pasadas pues sacamos Sexo, Drogas y NBA, que es el tercer libro que publico, el tercero también con Juan Carlos, y que de momento está teniendo bastante repercusión y yo creo que bastante buenas críticas. Y por eso te quería preguntar ahora, porque aparte que, bueno, la historia que tiene dentro, la cantidad de historias que tiene dentro, pero claro, lo primero que te entra a los ojos, aparte del título, por supuesto, cuando ves eso plasmado en una portada, Sexo, Drogas y NBA. Y Allen Iverson, ¿no? En la portada, que era un poco ya el pack completo. Sí. Al principio el libro se iba a llamar Sexo, Drogas, Basketball, por hacer el juego de palabras de Sexo, Drogas, Rock and Roll. Juan Carlos, que sabe bastante más de esto que yo, decidió cambiarlo por Sexo, Drogas, NBA, y yo creo que fue bastante acertado. Además es algo que comenta muchísima gente, que vas a las librerías, o ahora mismo en la Feria del Libro, que hemos estado firmando y que vamos a firmar este fin de semana otra vez, la gente se queda un poco prendada del título y luego ya lo ojea, ve exactamente de qué habla, incluso pregunta, ¿no? Pero, ¿qué contáis exactamente? Entonces, bueno, yo creo que es un buen gancho y que es una buena forma de llamar la atención, y que al mismo tiempo está respaldada por el contenido del libro. Eso te iba a preguntar, un poco el contenido del libro, si previamente tú ya tenías historias de decir, no tengo muy claro dónde puedo encajar estas cosas, pero en algún momento las tengo que sacar, y luego cómo ha sido todo el proceso para hacer un libro como este, que tiene muchas historias que quiere conocer la gente, o que no conocen, y al conocerlas pues bueno, ya entienden otra serie de cosas de la NBA. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración de un libro como este? Fue un proceso de borrar muchas cosas, de escribir, borrar, y de dar muchas vueltas a lo que era la idea original del libro, porque al final, si te pones a pensarlo, y sobre todo desde la era de Internet y de las redes sociales, hay muchísima información y muchísimos casos concretos de escándalos en la NBA, que al final es de lo que trata el libro, ¿no? Escándalos, la cara B de la mejor liga de baloncesto del mundo, y posiblemente una de las mejores ligas profesionales del deporte. Lo primero que hice fue poner unos límites, el empezar y acabar
en algún sitio, porque si no sería remontarnos muchísimo tiempo atrás y quizás bueno, pues la gente iba a estar un poco más perdida o las historias no iban a ser tan concretas, ¿no? Entonces decidí poner la historia de Magic Johnson, de cuando Magic Johnson comunica que es portador del virus del SIDA hace 25 años, y tirar de los escándalos más sonoros de la NBA de los últimos 25 años hasta aquí. La idea de empezar con Magic también era un poco una idea un pelín romántica, ¿no? Por lo que te comentaba, de yo empecé viendo baloncesto con Magic y qué mejor que empezar con este libro, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde esa época, desde 1992, pues para adelante, ¿no? Y traté también de contar historias que la gente que no es fan del baloncesto o que es el fan que lo toca de refilón pudiera conocer, o jugadores que pudiesen conocer, ¿no? Siempre digo que yo escribo libros muchas veces para mi madre, que no sabe nada de lo que estoy contando, pero que al final le interesa, ¿no? Y esa era un poco la idea. El que más y el que menos sabe quién es Magic Johnson, quién es Michael Jordan, quién es Kobe Bryant, últimamente quién es Lamar Odom, que está hasta en los telediarios, ¿no? Entonces era un poco contar todas esas historias y enseñar también a la gente que los jugadores de la NBA, multimillonarios, guapos, con coches y con casas, también tienen los mismos problemas que podemos tener tú o yo, pero llevados a una escala mucho mayor, claro. Y aunque hablaremos ahora más cosas del libro, cuando decías esto y bueno, un público tan amplio al que llega, mi pregunta es si tú a chavales que están dando sus primeros pasos como profesional, ¿le recomendarías el libro? Cuando hicimos la presentación del libro, estas navidades, alguien preguntó, bueno, ¿a partir de qué edad recomiendas este libro, ¿no? Y me vino un poco arriba y dije, pues a partir de que sepas leer, ¿no? Cuando sepas leer ya puedes leer este libro. A lo mejor no tan pronto, pero yo creo que sí que no pretende ser un manual ni pretende ser un libro para concienciar a la gente, pero creo que al mismo tiempo los chavales jóvenes que lean este libro sí que se pueden hacer una idea de que ser profesional del mundo del baloncesto, que es algo que muchos tienen en la cabeza o que a muchos meten en la cabeza, es mucho más que botar un balón y que jugar un deporte como este, ¿no? Está rodeado de muchísimas tentaciones, de muchísimos problemas y de problemas que los jugadores muchas veces ni siquiera buscan, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una forma de hacerles ver, pues fíjate, si tú tienes un problema en internet con tus amigos en el instituto o a través de las redes sociales, los problemas que puede tener esta gente, ¿no? Que sus redes sociales están, bueno, pues llevadas a una escala 1000 veces lo que tienes tú. Entonces sí que es un poco también, bueno, pues una referencia de si tú piensas que el baloncesto o que el deporte en general es salir y dar patadas a un balón o jugar al baloncesto o lo que sea, es mucho más que eso. Digamos que yo creo que de alguna manera esa parte que bueno, el entrenador te enseña una serie de cosas, en el club tú aprendes una serie de cosas, con la gente que te va asesorando tienes una serie de cosas, pero igual, bueno, son historias que de otra manera a lo mejor si no están compiladas en un libro como este, pues no llegan tanto. Y que al final los jugadores tienen una vida al margen de lo que es el deporte, y que sí que es verdad que los equipos pueden controlar lo que sucede cuando entrenan, cuando viajan, cuando juegan, pero los jugadores al final tienen una vida, y los jugadores de la NBA en concreto están obligados los equipos a viajar después de jugar los partidos. Es decir, si tú tienes partido hoy en Nueva York y mañana tienes partido en Filadelfia, la NBA te obliga a que por la noche, después del partido de Nueva York, tú viajes a Filadelfia y el equipo amanezca ya en Filadelfia. Entonces, los jugadores muchísimas veces, cuando llegan a sus destinos, salen a cenar, salen de fiesta, salen a clubs y pasan cosas que pasan. Entonces, es una forma de hacer ver también que la liga y las franquicias no tienen un control absoluto de lo que pasa con estos jugadores, que muchas veces nosotros pensamos, es que este chaval es muy bueno, pero es un cabeza loca. Ya es un cabeza loca porque al fin y al cabo es un chaval de 19, 20, 22 años, con muchísimo dinero, al que todo el mundo se quiere pegar, del que todo el mundo quiere conseguir algo, y que con todo el respeto habría que vernos a ti o a mí con esa edad y todos esos millones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de hacer ver, hay un jugador más allá de lo que es el propio jugador. Y en el proceso hablábamos de elaboración de estas historias. No sé hasta qué punto tú también has descubierto muchas cosas que a lo mejor podrías desconocer, o incluso en algún momento que has llegado, ya no digo una puerta, pero que has encontrado un muro en alguna historia que no podías derribar para ir un poco más allá en el relato. Hoy en día con internet es todo mucho más fácil, ¿no? Yo soy muy amigo de Gonzalo Vázquez, un compañero periodista que
que siempre bromeo con él y le digo que él está ahí metido entre códices merovingios, ¿no? Porque coincidimos un tiempo en Nueva York y él pasaba horas y horas en las bibliotecas mirando periódicos antiguos, revistas antiguas, buscando información y claro, te das cuenta que hoy en día todo ha evolucionado tanto que en Internet prácticamente está todo. Y la gracia un poco del libro era ir un poco más allá de Internet. Y por eso algunos capítulos que seguramente hagan que a la gente que tiene un cierto TOC se le cruce ahí, pues tienen un cambio de tipografía en la que cuento una historia mía personal con la persona o con el protagonista de esa historia que tiene relación con ese escándalo en sí, ¿no? Pues como son el caso de Ron Artés o de otros jugadores que aparecen en el libro y con los cuales yo he tenido cierto trato o cierta relación durante mi tiempo en Estados Unidos y aprovecho para contar un extra que a lo mejor la gente no podría encontrar en Internet. Pero quitando eso, los muros son los muros que la propia información pone. Muchísimas veces los medios en Estados Unidos son muy agresivos a la hora de contar historias, pero también cuentan hasta un punto en el que ya no puedes seguir, pero al mismo tiempo un punto en el que no hay retorno, ¿no? Ya has contado esto, ahora no puedes dejarlo a medias. Entonces, bueno, esa era la idea de ir hablando con jugadores, con entrenadores, con agentes y contar lo que va más allá de lo que se conoce. Y no sé si una vez ya publicado el libro, igual no, pero te ha pasado a decir, ¿te ha salido alguna otra historia por ahí? Casi se muere el Amar Odom, cuando ya estaba publicado el libro. Te iba a decir, porque con el tema del Amar Odom era un ejemplo que decías, joder, es que prácticamente hubo, ahora parece como que aparentemente no está en el foco, pero hubo unos días que es que parecía sí, que había que escribir el diario del Amar Odom. Sí. No, además hay una historia es un poco graciosa y también un poco de humor negro, ¿no? Cuando ya el libro estaba publicado y todo, el Amar Odom ya había salido adelante bueno, para la gente que no lo sepa, tuvo cierto problemilla con las drogas, estuvo en coma, salió del coma, etcétera, etcétera, y cuando ya el libro estaba publicado con la historia contada, el Amar Odom el día de su cumpleaños en una discoteca se desmaya y mucha gente pensaba que se quedaba ahí. Y claro, yo hablaba con el editor y decía, Juan Carlos, que nos revienta el libro. Y decía, hombre, a lo mejor, entiéndeme, el libro no es tan importante para él como puede ser para ti, pero entonces sí que ha habido historias así de ese estilo y ha habido historias de todo lo contrario, de jugadores que has visto que en su momento eran, bueno, pues unas cabezas locas y que ahora han tirado para adelante. Michael Beasley, el jugador de los Knicks, sale en el libro porque en sus inicios en la NBA, bueno, pues era un desastre. Y sin embargo parece que con el tiempo se ha ido reformando y es un jugador que está mucho más centrado. Entonces, bueno, tenemos las dos cosas también. Estamos llegando ya a la parte final del programa, pero sí me gustaría, bueno, hemos hablado de esa portada y brevemente, ¿cómo fue la elección de quién tenía que salir en la portada? ¿O estaba muy claro que Iverson era...? Quejas al editor. Además he tenido bastantes fans de Allen Iverson, de cómo pones a Iverson en la portada, es como, yo no lo elegí, ¿no? No, en la portada es cosa de la editorial y todo en cuanto al tamaño del texto, del título, la fotografía, etcétera, etcétera. Y lo eligieron ellos y sí que es verdad que cuando yo vi la portada al principio dije, joder, Allen Iverson... O sea, la gente lo ve y parece que es un libro de Allen Iverson, pero sí que es verdad que con el tiempo me iba dando cuenta que es una elección acertada, porque bueno, Iverson representa un poco, yo creo que lo que es esa cara B de la NBA. No, pobre hombre, no vamos a decir que tiene relación con sexo, drogas y NBA, digamos que con algunos aspectos sí, pero yo creo que es un poco la imagen también del jugador que cambió la NBA, del jugador que cambió el concepto de superestrella de la liga, ¿no? Para los fans de Iverson, si das la vuelta al libro, por detrás sale Kobe Bryant compungido junto a su mujer dando la rueda de prensa después de que la acusasen de violación, o sea que